Estimados colegas, es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a trabajar en la sesión número 2 un tema que es muy interesante, ¿verdad? Dentro de nuestro módulo general, que son, ya sabemos, valores para la vida, donde buscamos practicar, conocer y pues gestionar la ética personal y profesional. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la participación social de ustedes o de nosotros como profesionales. ¿De qué estoy hablando acá o de qué quiero hablar? Bueno, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que como ciudadanos, en este caso salvadoreños, algunos dicen del mundo, tenemos deberes y derechos. Muchas personas se ocupan primero de los derechos y se olvidan de los deberes. Y es fundamental que nosotros estemos conscientes que ambos van de la mano, tanto nuestros deberes como ciudadanos, así como los derechos que nos amparan y nos dan la posibilidad de poder actuar en la vida. Cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, repito, que tiene que ver con deberes y derechos, nos estamos refiriendo a la forma como nosotros actuamos, intervenimos o nos involucramos a nivel de, como ciudadanos en elementos que tienen que ver con la toma de decisiones que nos atañen a nosotros. Tal vez uno de los más comunes que pudiésemos nombrar es el tema de la participación ciudadana en las elecciones de tipo popular, ¿verdad? Elección presidencial, elección de alcaldes, gobernadores, asambleístas, etc. La pregunta es, ¿por qué? Y eso no ocurre solo acá en El Salvador. ¿Por qué muchos no hacemos uso de ese derecho y cumplimos con el deber? Bueno, yo les podría decir que hay muchas razones. No necesariamente yo tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Pero hablando de temas de elección popular, hay personas que no salen a votar, y se los digo por experiencia que he escuchado a personas que me lo han dicho, es que todos los políticos son iguales, es que esto es más de lo mismo, es que nadie va a resolver mis problemas, eso es perder el tiempo, entre ellos mismos están en complicidad, o sea, he escuchado mucho de eso, pues no estoy de acuerdo, porque el que un miembro de un partido político, un político, X personas, hayan tenido una actuación poco decorosa y poco profesional como funcionario o servidor público, no significa que todos son iguales. Ahora, si esto lo vemos desde otro ángulo, imagínense la imagen que tienen allí en fondo azul, que refleja muchas personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, adolescentes, niños. Imagínense que esa imagen está ahorita en formato horizontal. Imagínense que la volteamos o la giramos a la izquierda o a la derecha y la tenemos ahora en formato vertical. Sigue siendo la misma imagen. Posiblemente tendríamos que mover nosotros también la cabeza o girarla para ver a las personas cómo están de frente a nosotros la imagen, cabeza, brazos, tronco, extremidades y bueno, piernas, extremidades. Entonces, así pasa en la vida real. El que un grupo de personas no se sientan identificados con cumplir eh, o hacer uso de ese derecho, porque es un derecho que tenemos, en función de cumplir un deber, vamos a verlos a todos igual. Y yo recuerdo que yo les decía en estos días, creo que la primera clase, que sí es posible que hayan políticos corruptos, pero eso no significa que todos sean igual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me desligo o me desconecto de la participación ciudadana? Tarde o temprano, tarde o temprano, me va a pasar factura. ¿Y cómo me va a pasar factura?
Porque yo soy un ciudadano que vive en un país, una ciudad, una comunidad, una vecindad, una calle, un edificio, o sea, somos parte de la comunidad, ¿verdad? Y esa comunidad, evidentemente, no todos somos iguales, no todos pensamos iguales, no todos actuamos iguales. Por lo tanto, cuando se presenten situaciones, no vamos a decir problemas, situaciones que ameriten una intervención más allá de la que yo le puedo dar, y si yo tengo ese comportamiento, ese patrón conductual, de que lo que hago es quejarme y no participo, entonces me voy a quejar de que, por ejemplo, el camión de los desechos sólidos, mal llamado el camión de la basura, pasa una vez al mes o no pasa por acá regularmente. O cuando pasa se llevan una basurita y dejan la demás botada. O sea, comenzamos a quejarnos. Pero eso me afecta a mí. ¿Por qué? Porque tal vez la basura no está enfrente de mi casa, pero está en la comunidad. Entonces los olores comienzan a propagarse y me van a afectar a mí, a mi familia. Posiblemente la aparición de potenciales enfermedades de tantas bacterias, hongos y gérmenes que hay allí me puede afectar. Pero como yo tengo la mentalidad que eso es problema de el Estado, del gobierno, del alcalde, yo espero que por obra y gracia vengan a resolverlo. Y no me digno y no me motivo y no hago algo desde el voluntariado de ir por lo menos a decir, mire, autoridad, que pasa que el camión de los desechos sólidos no está pasando por la urbanización o por la vecindad tal o por las casas tal, hacer el recorrido y la recolección de esos desechos. Eh, Porque pareciera de que eso no es importante y yo no tengo tiempo para eso. Pero cuando me afecta, entonces nos quejamos. Entonces fíjese, quejarnos, estimados colegas, quejarnos es un patrón conductual que traemos de pequeño. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la célula y del feto? Bueno, desde el feto venimos acumulando eh, porciones emocionales que son activadas por estímulos que vienen del entorno donde se desarrolla o se desenvuelve o está o vive la mamá, que es la que está embarazada, ¿verdad? Súmele a eso que yo, desde que comienzo a crecer, entonces me voy quejando. Una de las principales características por las que los niños aprenden a quejarse, o mejor dicho, hay varias, pero le voy a mencionar tal vez algunas, es porque como ellos no saben negociar, ellos no saben expresar, acuérdense que cuando están pequeñitos su lenguaje comunicacional es el llanto. Pero cuando van creciendo, 10 meses, 11 meses, un añito, 2 añitos, todavía lloran. Tal vez no igual que cuando estaban de días o de semanas. Pero como no tienen esa capacidad de expresar y negociar, entonces se quejan. ¿Por qué se quejan? Porque consideran que lo que le dan o lo que toma no hay razón para quitárselo. Por ejemplo, que un niño agarre un cuchillo, para él es una experiencia nueva. Recuérdense que los niños a partir de los 2 años comienzan, algunos antes, a explorar su cuerpo y a tocar sus partes, sus orejitas, su naricita, su boca, sus dientes, bueno, los poquitos dientes que pueden tener, sus partes íntimas, pero ellos no saben qué es eso. Entonces, así como exploran su cuerpo, exploran en la casa. Y si ve que hay un cuchillo grande o pequeño y como es de acero, se refleja la luz de la casa, entonces eso para él es una experiencia nueva y él lo va a agarrar. Pero él no sabe, no tiene esa capacidad de raciocinio de decir, esto es peligroso. Entonces, ¿qué hace la mamá o el papá ante el temor que el niño se haga daño? Entonces se lo quita bruscamente y le dice, no, no, esto no es para jugar. ¿Qué hace el niño? En su patrón conductual básico que tiene, dice,
me están quitando lo que es mío, me están quitando mi exploración. Llora y llora y se queda, entonces hay que consolarlo. Y en ese consuelo es donde manipulamos nosotros, o ustedes, o los que son padres, ¿verdad? O nosotros los que somos padres y los que no son, lo van a experimentar, en un consuelo al niño. El consuelo para él es, me están aprobando el cuchillo, pero él no lo define como yo se lo estoy diciendo, sino en sus limitantes de capacidades. A él no le han enseñado que el cuchillo es un peligro, porque él no sabe que es peligro, él no sabe que es cuchillo. Él lo que sabe es que es una herramienta que le pareció atractiva dentro de su proceso de exploración. Igual, usted le da una chupeta de esas que los niños se llevan a la boca con el palito y se le cae al piso y usted dice, no, no se la voy a dar porque se le cayó en la calle, imagínense cuánta suciedad. Él no sabe qué es eso, él va a llorar y va a gritar y va a hacer berrinches y si usted le da otra, entonces él tiene que adaptarse a esa otra y usted le tiene que convencer que esta es más rica, que esa está sucia, pero él no sabe que es sucio. Entonces él al final dice, bueno, tengo otra y de esa se afianza. Y dice, cualquier cosa yo me quejo. ¿Cómo se queja el niño? Llorando. Y entonces yo me dan otra chupeta. Entonces de ahí vienen las quejas. Entonces estábamos hablando que como adultos nos quejamos de los servicios públicos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. Servicios públicos del Estado. Pero yo me hago esta pregunta, o se la hago a ustedes. Reflexionen. Reflexionen y le pueden responder allí a Elena o entre ustedes reflexionen, los invito. ¿Por qué será que yo me quejo cuando algo no me gusta? ¿Por qué será que a algunos, no a todos, a algunos no nos gusta vincularnos con actividades que son comunes o afines a nosotros dentro de la comunidad? ¿Por qué será? Tiene que haber una causal o varias causales. Una de ellas es la que les acabo de explicar. Otra variable por la cual no participamos normalmente es porque consideramos que en la vida yo soy el único que puede resolver mis problemas y el Estado no lo va a resolver. Bueno, ahí hay una parte muy cierta y hay una parte que no es tan cierta. La parte cierta es que acuérdese que usted es responsable de usted. No hay otros culpables. Si a usted le fue bien en la vida, usted tuvo que ver con algo. Si a usted le fue mal en alguna situación, usted tiene que reflexionar cuáles han sido las causales, cómo he manejado yo esta situación para que el resultado sea no favorable o no apreciable de mi parte. Entonces, otra causal, como les decía, es eso, que buscamos o creemos que, por ejemplo, los gobiernos, central, locales, etcétera, son los responsables de resolver mi vida. Y no es así. Ahora, eso es el no. Ahora, una parte del sí. Una parte del sí es que los gobiernos tienen responsabilidad hacia la ciudadanía, el mal llamado pueblo, con actividades que tienen que ver, evidentemente, con todo lo que es servicios, por ejemplo. O sea, si usted va al hospital porque usted paga el seguro y usted dice, voy a una cita porque, no sé, me duelen los oídos. Y entonces el doctor le dice, sí, pase, lo voy a atender. El detalle es que aquí no hay equipamiento, o sea, no tengo el aparatito con la linterna para ver, explorar hacia adentro su oído, a ver qué le pasa. Entonces usted va a decir, pero ¿cómo es posible si yo pago el seguro y pago los impuestos? ¿Y cómo me van a decir que no hay un médico con herramientas? Entonces, esa es otra causal. Perdón, ese es el sí. Sí, los gobiernos ahí tienen que ver con resolver esa situación porque usted hizo su parte. Usted pagó el impuesto y usted pagó la cotización del seguro.
¿Cómo le paga el gobierno? Dotándole a usted de una infraestructura de herramientas y de personal capacitado para atender eh, ese entorno, vamos a decirlo así. Entonces, volvemos a lo mismo, colegas. Son patrones, son patrones. Yo les voy a contar algo. En el año 2015, un poquito más arriba de julio, agosto, septiembre, a mí una persona me pidió el favor si yo podía donar sangre para su abuela que estaba hospitalizada. Normalmente cuando uno dona sangre no es para el paciente, es para el banco de sangre, en la mayoría de los casos. Entonces yo le dije, sí, está bien, voy a ir. Y yo decía, bueno, este es un hospital público, eh, voy a hacerlo, porque en una clínica privada todo es distinto, ¿verdad? Entonces yo fui y quedé, digamos, lo que muy maravillado, positivamente maravillado, porque éramos cuatro personas que estábamos en cuatro, no camas, cuatro tipos de muebles así reclinables, pero primero me hicieron una prueba, me tomaron una muestra pequeña y a los 15 minutos me dijeron, usted está apto, y al que no estaba apto le decían, pase a la oficina, y en privado supongo yo que le decían por qué no estaba apto para donar sangre. Y la persona se iba y el que se la aprobaban se quedaba. Entonces yo me acosté y vi un aparataje profesional de calidad. Yo no soy médico, no puedo decirle de la marca, modelo, pero yo me quedé gratamente maravillado. Me trataron como un paciente el profesional. Recuerdo que había, todas eran mujeres, o doctoras, enfermeras, licenciadas, ¿no? Pero todas eran mujeres. Y me extrajeron o me tomaron una muestra de dos bolsas, pues, pero no son esas bolsas de supermercado, dos bolsitas de sangre, ¿no? Este, y aprovecharon y me hicieron mi historia, me dieron todos los datos que ustedes saben que le dan a uno. Y yo me quedé también maravillado por la pulcritud, por el higiene, tanto de las personas, de los profesionales, como del entorno de esa sala que tenía, pues. Entonces, yo quedé como apto para donar sangre al menos 2 veces al año, ¿verdad? Entonces, yo cambié la percepción de lo que era un hospital, al menos de ese hospital, porque me atreví a vincularme. Y esa es la situación, colega, que no nos vinculamos con actividades que nos pueden dar sorpresas, nos pueden dar sorpresas. Por ejemplo, los jóvenes, bueno, jóvenes y adultos, o adultos entre jóvenes y mayores que participaron en las recientes elecciones pasadas de presidente y diputados y de alcaldes y parlamento centroamericano, eh, esas personas estaban allí fuertemente trabajando. Un trabajo repetitivo, cansante, debe haber cansancio. Más allá de lo que le hayan pagado, no sé cuánto, pero esas personas vivieron una experiencia. Y tal vez algunos, supongo yo, no estoy seguro, tal vez ustedes lo corroboran, fue un sorteo y le llegó un correo, un mensaje, y usted ha sido seleccionado y debe presentarse tal día, tal hora, qué sé yo, hacer un entrenamiento, capacitación. No sé si algunos dijeron que no, yo no voy a ir a eso, no voy a perder mi tiempo, o no, o fue justificado, no tengo tiempo, lo que fuere. El punto es que es una participación. Porque entonces, ¿qué pasa? Nos quejamos. Ah, no, pero ahí está contando 4 o 5 personas y eso ya está arreglado. Entonces, los gobiernos aperturan este tipo de situaciones, y no hablo de este gobierno, de cualquier país democrático, para que haya transparencia. Pero me facilitan a mí que yo cumpla con mi deber, porque me consideran que tengo el derecho, pero no participo. Entonces, ¿qué hago? Me quejo. Entonces, colegas, quejarse no sirve de mucho. ¿Ok? Ahora, eh, existe el concepto de la participación democrática, ¿verdad? Y la palabra lo dice, ¿verdad? Donde bajo unas reglas la mayoría, digamos, tiene voz.
Pero yo también he escuchado a personas que dicen, no, pero ¿para qué voy a ir a votar si siempre va a ganar el partido A o el partido B o el C, el D, el F, el H, el Z, lo que sea? Pero imagínate como tú, vamos a hablar de una persona, un ciudadano imaginario, si esa persona imaginaria, hombre o mujer, no vota y lo hacen 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000, se va a cumplir el precepto de que siempre ganan aquello. ¿Por qué? Porque a algunos les interesa que otros no vayan a votar, porque hay algunos que sí cumplen con ese deber ejerciendo su derecho. Entonces, imagínese usted cuántas personas dejan de votar. Tal vez reafirmarían la victoria de un candidato o tal vez la balanza cambiaría, ¿verdad? Pero el, el punto es que tal vez pensar que el 100% va a ir a votar es, es posible, pero es complejo. Pero yo le voy a poner otro ejemplo y ojalá lo puedan en algún momento buscar en, en internet. En los años principio del 2000, 2001, 2002, en una de las ex repúblicas soviéticas, creo que era Chechenia, si no me equivoco, perdónenme, pero sé que eran antiguas repúblicas soviéticas, había un dictador. O sea, después de la caída del muro de Berlín, que se disolvió la Unión Soviética y se convirtió en Rusia, eh, muchos países que eran satélites se independizaron. O sea, no eran soviéticos, pues ni eran rusos, eran de otras etnias. Y ahí algunos aprovecharon, ¿verdad?, de hacer, como se dice, su agosto. Se pusieron en el poder y hubo un dictador, Chechenko creo que se llamaba, sí, creo que se llamaba, no sé si está vivo, que era un dictador muy fuerte. Y le voy a decir algo, lo sacaron del poder solo mujeres que durante un mes y posiblemente un poco más detuvieron, paralizaron el país. Y oigan esto, en pleno invierno. Pero a pesar de eso, no permitían las mujeres que protestaran los hombres. Porque ellas le estaban dando una lección. Le decían, sin disparar un arma, sin lanzar un proyectil, nosotros vamos a sacar a este dictador. Evidentemente, calles trancadas, se paralizó el transporte, se paralizó en la distribución de comida y los hombres le decían, pero ¿cómo vamos a comer? Entonces dijeron, iremos a morir aquí de hambre o de frío, pero no nos vamos a mover. Y parece mentira, pero un poco más de 30 días el hombre salió huyendo y se fue. Entonces, imagínense ustedes el nivel de vinculación, el nivel de problema, el nivel de hastío que tenían esa sociedad. Las mujeres se organizaron y no le pidieron ayuda a los hombres. Le dijeron, si usted quiere venir a traernos una bebida caliente, hágalo. Pues si no quieren, no lo haga. Nosotras nos quedamos. Solo que eso no se publicó mucho, no existían redes sociales. Existen algunos videos por ahí de eso. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Respetaron la ley. Dijeron, la protesta es permitida. Pero aquí en algunos países la protesta es un vandalismo, destruir. Y cuando las autoridades o las policías tratan de detenerlo, entonces somos perseguidos políticos, los derechos humanos nos los están pisoteando. Pero es que la protesta está permitida en cualquier constitución de cualquier país democrático. Lo que no está permitido es el vandalismo. Entonces, ¿qué hace la policía? Está monitoreando para que no haya vandalismo. Pero como es un toma y dame, entonces están los que van a favor de la Constitución y los que están a favor de hacerse la víctima, pero realmente están violando la Constitución. Por eso es que la democracia, que eso viene de Platón y hasta mucho antes, es un hito muy valioso, solo que lo hemos tergiversado. Lo hemos tergiversado. Porque el principio de la democracia es deberes y derechos.
y gana la mayoría. Que la mayoría eligió al peor gobernador, pero fue la mayoría y es la regla, ¿verdad? Entonces, ¿qué inventaron? Los golpes de Estado. Entonces, los presidentes que son electos popularmente, los destituimos porque es malo. Pero es que tienes otros instrumentos en la Constitución que tú como ciudadano puedes promoverlo, pero no te interesa, entonces lo que andas buscando es que alguien lo haga. Me quejo todo el día, pero alguien que lo haga. Y eso no ayuda, colegas. Créanme que no ayuda. De ahí la importancia de la participación. Por eso es importante, cuando hablamos de participación, no olvidar el tema de los valores, donde lo que es responsabilidad, solidaridad y tolerancia es importante. La responsabilidad es un acto, ¿verdad? Donde yo me hago eh, único ante mi accionar. O sea, yo respondo por mis actos, me hago responsable, ¿verdad? Yo me solidarizo con aquellos con los cuales tengo empatía. Si yo, por ejemplo, digo, yo voy a votar por el partido A, entonces yo me voy a solidarizar con aquellos ciudadanos que también quieren votar por el partido A, pero no tienen transporte. Hay una señora que quiere votar y no tiene silla de rueda. Entonces, a eso a mí no me importa. Pero entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Tú no quieres que gane tu partido A? Ahí tienes votantes del partido A. ¿Por qué no los apoyas? Y la tolerancia, que es que cualquier partido político tiene adeptos, ¿verdad? Tiene simpatizantes, seguidores, pero, y eso lo dije en estos días, ¿por qué si yo soy del partido A y está mandando el partido B o viceversa, yo soy el que mando del partido A y el partido B, ¿por qué no reconoce las cosas buenas que yo hago? Eso no es, óiganme bien, y aquí, no, aquí ya dejamos de hablar de política, aquí hablamos de realidad, de responsabilidad, solidaridad y tolerancia. Si yo no reconozco lo bueno que ha hecho el partido A que está en el gobierno, yo no estoy siendo responsable. Imagínense, por ejemplo, que estamos ahorita con un gobierno que se llama Partido A en el país imaginario X. Y ese gobierno tiene oposición, tiene el partido B, el C, el D, el E, el F, el G, el H hasta la Z. Pero este partido de gobierno actual que está mandando logró erradicar el analfabetismo. Ningún ciudadano en ese país X imaginario puede decir que no sabe leer ni escribir. Todos saben mínimo leer y escribir. Y eso lo hizo el gobierno de turno A con sus políticas de llegar a todos los rincones del país, de crear entes multiplicadores, de apoyarse en las instituciones como universidades, institutos educacionales, liceos, escuelas, etc. A nivel de infraestructura se apoyó en docentes de todas y logró erradicar eso. Entonces viene tal vez el partido y dice, sí, pero ajá, gran cosa hiciste, saben leer y escribir, pero no tienen trabajo, por ejemplo. Y cuando les da trabajo, sí, pero el salario mínimo no alcanza. O sea, que siempre le buscan, como decía mi madre, las cinco patas al gato. Nunca son capaces de reconocer que ese partido que está mandando, del cual yo no soy adepto, no soy simpatizante, no soy seguidor, hizo algo bueno o está haciendo cosas buenas. Y a mí me beneficia. Entonces, ahí no estamos siendo responsables, colegas. Hay que tener cuidado, ¿ok? Bueno, voy a dejar una pregunta al aire porque voy a hacer esto va a tener varios cortes, tal vez 3 o 4 cortes, ¿no? Este, voy a dejar una pregunta al aire porque voy a parar el video y voy a continuar nuevamente. Pregunta al aire como parte del proceso de intervenciones y evaluación continua. Discutan entre ustedes a viva voz con micrófono abierto. ¿Qué pueden proponer ustedes? Oigan bien, ¿qué pueden proponer ustedes como profesionales,
ciudadanos salvadoreños, ¿verdad? Eh, Voy a decir esto porque así lo creo, preocupados por el bienestar de su país, pensando en dejarle a sus hijos y a sus nietos un país en el cual ustedes hayan participado y se hayan vinculado en temas de participación. ¿Qué harían, qué propondrían a los gobiernos locales o de turno para que la gente sienta que el derecho que tienen de intervenir en la participación ciudadana también es un deber? O sea, ¿qué hacer para convencerlos? ¿Qué hacer para motivarlos? Esa es la pregunta abierta que les dejo para que la discutan entre ustedes. Creo que tal vez en unos 10 minutos pueden escucharse opiniones. Ya sabemos que algunos no la dan por el micrófono, sino por el chat. Pues también háganla por el chat. Y también sería interesante, ¿verdad? Para que quede alguna evidencia, si la pueden compartir algunas, pues en el chat grupal. Así que ahorita voy a hacer un stand-by, ¿verdad? Un stop, para luego volver a cargar el segundo video. Gracias.